Familia Nómada, estamos acá en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia en un encuentro por la paz total con la congresista del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta López. También está invitado el senador Ariel Ávila Martínez. Vamos a escuchar el inicio de este evento. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias por estar en esta importante audiencia sobre paz urbana. Para nosotros, para el Congreso de la República, quienes debatimos, construimos y sacamos adelante un proyecto de ley sobre paz total que nos llena de orgullo, un proyecto de ley que tuvimos que defender ante la Corte Constitucional y que estamos haciendo de ese proyecto de ley un ejercicio concreto a través de esta audiencia pública. Quiero dar un saludo muy especial a mis compañeros del Senado, agradecerles por estar aquí, por interesarse en la paz urbana, por ser unas personas comprometidas con los ejercicios que hoy cambian en el país, no solamente con los rebeldes, sino darle espacio al diálogo con los no rebeldes. De eso venimos a hablar. Yo quiero saludar al viceministro general del Interior, doctor Diego Cancino. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acá, por acompañar este ejercicio. Al director de Gobierno, Paz y Derechos Humanos de la unidad del Departamento Nacional de Planeación. Muchas gracias por estar aquí, por acompañar este proceso. Ha estado con nosotros en diferentes espacios ya. El doctor David Flores, de la unidad de implementación de los acuerdos de paz. Y el doctor Carlos, muchas gracias por estar, por acompañarnos. De la subdirección del INDEC, agradecerle al subdirector que nos acompaña. Muchas gracias, subdirector, porque con su presencia hace posible que los privados de la libertad nos acompañen en este diálogo tan especial el día de hoy. A los concejales del Valle de la Urrá que nos acompañan, a los alcaldes, alcaldesas, muchas gracias por participar de este espacio, a la Embajada de Suiza y de Noruega, que también nos está acompañando, a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a la MAP OEA y, por supuesto, a la delegación del proceso del espacio de diálogo sociojurídico, Gisela, doctor Jorge Mejía. Muchas gracias por estar en este espacio. Pero sobre todo, agradecer a la ciudadanía, a las víctimas de las violencias urbanas que hoy nos acompañan. Ustedes son la razón de ser de este proceso, ustedes son el corazón del espacio de diálogo que es principalmente con la ciudadanía, y hoy les vamos a contar en detalle cómo ha sido ese proceso. Yo quiero celebrar este día porque por primera vez estamos dando cuenta de un año después del 2 de junio que instalamos el espacio de diálogo sociojurídico. Esta audiencia senatorial también se realiza para celebrar ese año de unos diálogos que han sido complejos, difíciles, pero que hemos podido sacar adelante. Muchas gracias también a la Asamblea Departamental que hace presencia también el día de hoy, y a quienes tienen a bien escucharnos por las diferentes redes, por los diferentes espacios, al canal RTBC, el canal de la televisión pública. Y bienvenidos y bienvenidas. Vamos a tener los saludos de los congresistas y de
de las estructuras, que son los caballeros que están invitados, bienvenidos y muy acogidos en este espacio. Tenemos finalmente un espacio de respuestas institucionales y aspiramos a que tengamos el tiempo suficiente para poder escuchar a todas y todas. Sabemos que todas tienen cosas muy importantes en este, pero vamos a aprovechar el espacio al máximo posible. Sin más preámbulos, vamos a dar la palabra entonces a las senadoras y senadores. Acá tenemos entonces presente a la senadora Sandra Ramírez, la senadora Gloria Flores, la senadora Isabel que luego nos hace una presentación virtual más completo del proceso. Tenemos también al señor senador Omar Restrepo y tenemos al señor senador Omar Andrés Guerra. Entonces, le damos la palabra Bueno, muy buenos días para todas, para todos y para todos. Bienvenidos a esta importantísima audiencia de paz urbana. Mi nombre es Sandra Ramírez, yo soy santanderiana, firmante de los acuerdos de La Habana. El acuerdo que firmamos en La Habana no solamente es para la parte rural, es también pensándonos en la paz urbana, en la paz de la ciudad donde nos hemos concentrado por la violencia vivida en los territorios, por la violencia vivida en las veredas, por la violencia vivida en los rincones de nuestro país. ¿A dónde llegamos? A la ciudad. Y aquí nos hemos encontrado de diferentes culturas, somos ciudades multiculturales porque venimos de diferentes regiones de nuestro país. Por eso es muy importante también la aprobación que se hizo en el Congreso de la República de la Ley de la Paz Total, porque junto con ella y los acuerdos vamos a construir, senadores, colegas, y con toda la población, con las comunidades, ese sueño, ese anhelo de la paz. Pero ¿qué es la paz? ¿Qué es esa paz que encierra la paz? La paz encierra derechos, la paz encierra dignidad, la paz encierra resiliencia, la paz enseña que también podemos construir un nuevo país, que podemos hablarnos entre la diferencia. La paz es que no haya una sola bala disparada, ni en las veredas, ni en los barrios, ni en la cuadra, que es también la patria de cada uno de nosotros. Y hoy estamos aquí con ustedes. Vamos a hacer una labor de escucha para ver que desde el Senado de la República, senadora Isa Zuleta, o Isa como le digo, Isabel Zuleta, senadora Gloria, senador Omar Restrepo, senador Andrés Guerra y todos quienes están aquí, ustedes presentes, funcionarios del gobierno, comunidad internacional que está presente, pero sobre todo la paz que nace de los territorios. Y ese es el compromiso político adquirido en la firma de los acuerdos, un compromiso que estamos respondiendo, un compromiso que hemos reconocido para construir, para ir de la mano, junto con ustedes, senadores, colegas, sociedad, ustedes, líderes, lideresas, comunidad internacional, construir esa paz anhelada para nuestro país. Muchísimas gracias, bienvenidos, y nuestra labor es de escucha, pero también de solución, de buscar esos canales de solución que tanto necesitamos. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial para todas, para todos en esta audiencia. Gracias, Isabel, por convocarnos a rodear al Valle de la Urrá en este desafío inmenso de la construcción de la paz urbana. No es la primera vez que ustedes han arrancado procesos que les permite
dialogar, construir caminos desde las comunidades, desde la sociedad civil y desde los distintos actores urbanos. El Valle de Aburrá y especialmente Medellín, porque así ha sonado a nivel internacional y de Colombia, ha sido un ejemplo de pactos de convivencia en el pasado, de construcción de caminos para superar violencias ante la enorme gravedad del conflicto armado que de manera abierta se ubicó en la parte urbana en este Valle de Aburrá, en todos sus municipios. Medellín fue conocido en los años 90 por los grandes asesinatos, por la escalada de asesinatos contra dirigentes sociales, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos como nuestro querido Jesús María Valle, que decía Isa hace 27 años desde este lugar, Jesús María Valle denunció el paramilitarismo y las masacres del Aro y otras masacres que se sucedían en Antioquia. Y también fue Medellín epicentro de asesinatos por doquier, de reclutamiento de jóvenes para ser usados en las bandas y en la criminalidad organizada de Medellín. Pero ustedes encontraron caminos importantes que hoy tienen que recogerse, porque son esas experiencias las que validan y fortalecen los procesos de diálogo y de encuentro para buscarle salidas a la guerra. Nosotras, las que estamos aquí, venimos del proceso del pacto histórico de un proyecto que ha planteado desde el Plan Nacional de Desarrollo como eje central la búsqueda de la paz total. Y la búsqueda de la paz total significa precisamente un diálogo con los distintos actores. Unos que se han alzado en armas contra el Estado, otros que incluso han estado al lado del Estado desatando de manera ilegal acciones en contra de la población, los llamados anteriormente grupos paramilitares, ahora los herederos del paramilitarismo, o adquieren distintos nombres en estos momentos en la geografía nacional, pero siguen activos generando situaciones muy complejas. Y la realidad de las zonas urbanas, como Medellín, como Cali, como Bucaramanga, como Bogotá, como experiencias también en el caso de Bogotá, de experiencias muy similares a las que se construyeron en Medellín en otros momentos de la historia, que encabeza el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, construyeron caminos desde una noción de seguridad humana que edificó las Naciones Unidas, de decir hay que darle respuestas a la violencia, respuestas a nuestros jóvenes en las grandes barriadas, porque esos jóvenes al no tener oportunidades son presa fácil de hacer parte de estructuras violentas que afectan la seguridad de nuestras ciudades. Y tuvimos, y quiero remarcarlo acá, y por eso apoyo este proceso de manera decidida, tuvimos experiencias supremamente valiosas. Aquí se llamaban pactos de convivencia en algún momento, allá los territorios de vida y paz, y el proyecto de Jóvenes en Paz, que logró incorporar 8.400 jóvenes, mujeres y hombres, adolescentes también, en procesos de estudio, de trabajo, de oportunidades, que es a veces lo que no se le entrega a nuestros jóvenes. Así se construye paz, así se superan situaciones de violencia. Entonces venimos aquí a darles el mensaje que no están solos en el Valle de Aburrá, que esa apuesta de construir los caminos para una paz urbana es una apuesta que asumimos con convicción como defensoras de la vida y de los derechos humanos, y que estamos dispuestos a rodear y acompañar desde el Senado de la República y desde el Congreso este ejercicio tan valioso que permite el diálogo y la construcción de caminos para superar las violencias. Agradezco la presencia siempre en Naciones Unidas haciendo un acompañamiento a la paz de Colombia, y por supuesto felicito también que el gobierno nacional, con su importante presencia hoy, haya facilitado la presencia de los representantes de estructuras que están comprometidas con construir los caminos para superar las situaciones que se viven. No podemos cegar ni un solo momento
dejar esos sueños de construir un país sin violencia, donde la vida tenga un valor, realmente sea respetada. No podemos dejar de soñar en ese día y por eso estamos aquí acompañando y rodeando este proceso. Gracias. Ahora la bienvenida, senadora Caello. Estás pesa. Bueno, muy buenos días. Bienvenida a él. Saludo cordial para todas, todos, todes los que nos encontramos hoy aquí en este escenario, convocados por uno de los retos más importantes que tiene este país, que es la paz. La paz en todas sus expresiones. Este es un sueño que lo hemos venido madurando y construyendo desde hace muchos años en este país, en Colombia, porque nuestra sociedad ha tenido la desfortuna de sufrir uno de los conflictos más largos, violentos y sangrientos que haya tenido cualquier sociedad en este continente. Aquí se han presentado no solamente conflictos rurales que tienen determinantes sociales, causas en relación a la tierra y a la exclusión en esos territorios que hoy todavía viven esas problemáticas que siguen reproduciendo el conflicto, sino que después de la década del 80 o del 70, esa gran masa de población que fue expulsada de los territorios por el mismo conflicto y por el abandono del Estado y por los mismos problemas de la tierra, llegaron a las ciudades en condiciones totalmente difíciles. Y por eso este es un país que ha padecido la violencia, porque esas poblaciones que fueron víctimas del conflicto social armado siguen siendo revictimizadas en la mayor parte de las ciudades de nuestro país, porque se han ubicado, exactamente, se han ubicado en lugares sin ninguna condición de hábitat, de servicios públicos, de empleo, de proyectos de vida, y en esos mismos sectores se sigue reproduciendo el conflicto, que sigue generando y revictimizando a las mismas víctimas que han venido de Urabá, del Bajo Cauca, del nordeste antioqueño, del suroeste, del oriente, de todas las subregiones del departamento. Esa es una realidad que tenemos en este departamento, en esta ciudad, y que la historia nos convoca a superar. La superación de ese conflicto compromete y requiere el concurso de todos los actores políticos, los actores sociales, los actores económicos, porque este debe ser un proyecto de sociedad. La paz no se impone, la paz se construye, porque tiene determinantes sociales que hay que superar, una cultura de violencia que hay que superar, y hay que construir la cultura de la paz, la cultura de la equidad, la cultura de la inclusión social y la cultura de la convivencia en todas sus dimensiones. Por eso, generar la sociedad civil que debe de acompañar estos procesos es determinante. Nosotros lo decimos por experiencia. Siempre, cuando el proceso, nosotros estuvimos en un proceso durante más de 30 años logrando cerrar el conflicto armado. Y se logró crear y llegar a acuerdos cuando la sociedad civil, o parte de esa sociedad civil, acompañó ese proceso.
ustedes que tuvimos un problema porque una parte del establecimiento no lo acompañó y una parte de la población o la sociedad civil tampoco lo acompañó, y todavía hemos venido creando y buscando que ese pacto entre el Estado y las distintas FARC se conviertan en el transformador que nos logre llevar hacia la paz total, que es uno de los propósitos de este gobierno, pero que hay que construirlo con todos, y por eso estamos de acuerdo con un pacto político, un acuerdo nacional que convoque a todos los sectores sociales, económicos, políticos y todos, y a la sociedad civil en su conjunto, que le pongamos un punto final y cerremos el conflicto definitivamente. Tanto los conflictos que hoy amenazan al Estado como los conflictos que tienen y se mueven con otras dinámicas, pero que son conflictos y que requieren la intervención social, requieren la intervención y el acompañamiento de la sociedad para que presionemos y forcemos una salida dialogada a todas esas problemáticas y al conflicto en todas las dimensiones que tiene este país. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, me complace estar en este lugar, sobre todo hablando sobre la paz. La paz y la paz social, que es precisamente casi que es la raíz del conflicto armado interno en Colombia. La paz urbana es la extensión de esa paz del conflicto armado interno. Y precisamente ese conflicto, el conflicto urbano se genera por el conflicto armado interno. De manera que la paz en general tiene esa dimensión, la dimensión urbana. Si no nos preocupamos por esa dimensión urbana, pues va a fallar en general la paz total a la que este gobierno le apuesta. Es una apuesta ambiciosa, ¿sí? Y la oposición se burla, porque paz total, casi que nos dicen que somos ingenuos, pero aquí el presidente Petro tiene la coherencia, porque esa paz urbana, que tal vez Gloria habló sobre esa paz urbana, que lograron remediar de alguna forma en Bogotá, en el gobierno de Gustavo Petro. Y fue precisamente apuntarle a las causas que generan esos conflictos y esa violencia urbana. Por supuesto que el primer punto es atacar esas raíces, y esas raíces es la desigualdad, la pobreza, la estigmatización, la exclusión, y a eso se le apunta precisamente a nivel nacional con las reformas sociales y a nivel local con lo mismo, con reformas sociales, con una oferta social institucional. Esa es la manera. Y esa paz urbana tocaría diversos temas, muchos temas, y confluirían diversos actores. Aquí el gobernador, el alcalde, la comunidad misma tendrá que participar. Este no es un problema nacional, dijéramos, que por eso están estancados los procesos en el territorio.
No, aquí deben participar otros actores locales, casi como dicen los primeros respondientes, con la ayuda, por supuesto, del gobierno central. Nos piden que no hay marco jurídico y que entonces no se vale. Claro que tenemos marco jurídico. Tenemos los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que son obligatorios. Ese es un marco. Y si quisiéramos un marco del derecho internacional de los derechos humanos, ahí está, operaciones de resolución de conflictos y mantenimiento de la paz, que contienen la prevención de conflictos. Entonces tenemos un marco jurídico nacional e internacional. Asimismo, los objetivos de desarrollo del sostenible, artículo 16, es otro marco. Allí ese artículo de los objetivos de desarrollo sostenible es para la paz, la justicia social, y se promueven precisamente soluciones a problemas de desarmes entre grupos delincuenciales, se promueven los derechos humanos, se promueve el Estado de Derecho, porque las bandas o los conflictos urbanos son personas también al margen y no necesitan un pie de fuerza como hablan los gobernadores. Los gobernadores lo que piden es más pie de fuerza y no le invierten a lo que le deben invertir, que es a lo social, que son las causas estructurales de la violencia, del conflicto. Gustavo Petro en eso hizo en Bogotá algo maravilloso, sobre todo para los jóvenes en materia de prevención. Sí. Los deportes, el teatro, las campañas que hizo, acercar la policía a las comunidades para que hablen. Es que aquí las comunidades en la paz urbana son determinantes. Por eso se debe aplicar la justicia restaurativa en la solución de la paz urbana, en la solución de los conflictos urbanos, porque son comunidades que conocen sus hijos, sus parientes y de alguna manera se metieron en unas bandas. Entonces la comunidad juega un papel determinante. Victimario, víctimas y comunidad. Así se alivia la carga también para los actores, para los grupos enfrentados. De manera que todos esos ingredientes para conseguir una paz urbana no se pueden obviar en otros sofismas. Aquí todos le tenemos que apostar a la paz. La oposición en el Congreso critican, todo mal. La seguridad está fatal, nunca habíamos vivido una situación así. ¿Acaso este gobierno se inventó esta violencia? Es un acumulado que traemos y que nos hacemos responsables en la solución desde el lugar donde estamos. Pero este no se lo inventó él. Aquí todos. Y yo le pregunto a la oposición cada rato, pero ¿cuáles son las propuestas? Es que la seguridad deviene de esa pobreza, de esa exclusión, de esa desigualdad. Y hay que invertirle a eso. Hay que invertirle, no en la seguridad, ponerle una escolta y un carro y un carro blindado, blindar mi casa y las comunicaciones y todo. De manera que este es el reto
¿Queremos una paz urbana? Vamos a poner todos, el gobernador de acá, el alcalde, todos al servicio de esa paz consciente, todos y todas. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en el Congreso y desde el Congreso. Participamos del Consejo Nacional de Paz, que es un consejo que los gobiernos lo abandonan. Y esa es una propuesta de sociedad civil, de las organizaciones de sociedad civil que le hemos apuesto a la paz, toda la vida apostándole a la paz. Este gobierno es el más coherente en ese sentido, este gobierno, porque sí está pensando en las causas estructurales de la seguridad, de la paz. Nosotros hacemos allí, vamos a los territorios, hablamos con la gente, verificamos que el gobierno y nuestros ministros estén cumpliendo con esa paz social en los territorios. Y estamos abiertos a escuchar las críticas, pero unas críticas que nos permitan avanzar, no quedarnos allí dando vueltas, ¿sí?, en un círculo vicioso. De manera que quiero escuchar más que hablar yo, escucharlo a ustedes, escuchar cómo van esas negociaciones, cuáles son las apuestas de este territorio abiertos para poder representar eso en el Congreso de la República. Muchas gracias. Buenos días. Creo que el escenario de esta audiencia pública, lo que a mí me corresponde es no hablar de lo político. Más que cualquier cosa es venir a mostrar maneras y formas. Que no solo las estamos mostrando desde ahora, sino que desde que llegamos a este Senado en el 2022, tanto con Jael, con Sandra, con Gloria, con Isabel y con Omar, he tenido una conducta sobre todo de madurez política y de ser buena persona. Mientras se es buena persona, pues cualquier buen diálogo, cualquier buena audiencia puede resultar satisfactoria. Con Isabel tengo una muy bonita relación desde la Comisión Quinta de Senado y he defendido el tema de la reforma rural integral, acuerdo realizado con las FARC, con Manuel Santos, y creo que he sido el senador que más ha insistido en la necesidad de la implementación del catastro multipropósito, pero un catastro multipropósito equilibrado. Don Pablo Catatumbo me ha acompañado, e Isabel lo sabe, en esa ardua tarea con ella, que realizamos primer debate el 10 de septiembre del 2023 en la plenaria del Senado, y hace 70 días vengo solicitándole a este gobierno, a la ministra de Agricultura, a la doctora Mojica, que por favor nos escuche con el tema de dicha implementación. Yo creo que estas audiencias públicas son para escuchar, para entender, para aprender. Un territorio que creo que todos llevamos en el corazón y en el alma, que es Antioquia, sus 63.000 kilómetros, sus 125 municipios, sus corregimientos, sus veredas. Y la presencia nuestra con la concejal Claudia Carrasquilla en este espacio es simplemente para decirles que mientras exista la condición y la capacidad de madurez política de escucharnos, siempre el camino podrá ser beneficioso. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a las honorables senadoras Quiroga, Sandra Ramírez, Gloria Flores, Isabel Zuleta, a los honorables senadores Omar Restrepo y Andrés Guerra, por sus palabras y por este espacio facilitado para la escucha a las organizaciones y a la sociedad en general. Vamos entonces a continuación a escuchar un balance del proceso de construcción de paz en Medellín y el Valle de Aburrá. Está a cargo de la senadora Isabel Zuleta y el doctor Jorge Mejía como representante del Gobierno Nacional en el proceso. Entonces, senadora, doctor Jorge Mejía, si van a proyectar algo, no sé si van a proyectar algo ahí. Recordarles que se está haciendo transmisión en vivo de esta audiencia por las redes sociales, en principio de la senadora Zuleta. No sé si hay otras transmisiones en vivo, les agradecería que Sí, aquí está la Universidad Nómada. Pero no es en vivo, no es en vivo. Ingresa Fernando, muy buenos días. Nuevamente, muchas gracias. Por esta oportunidad que nos brinda a la delegación, a la sociedad civil local y regional, a la institucionalidad igualmente de este territorio, de conversar sobre este tema tan acuciante, tan apasionante, pero también tan complejo como lo es el de la paz urbana. La senadora Isabel dijo ahora que estamos cumpliendo un año de instalación de la mesa, que fue en junio del año anterior, 2023. Saludar igualmente a los compañeros voceros de las estructuras que nos acompañan hoy. Y este año, estos 2 meses han sido muy aleccionadores. Es posible mostrar resultados, hechos tangibles de cómo procurar la paz urbana mediante el diálogo y generar la paz total es el mejor camino, mejor dicho, es el camino. En estos 12 meses hemos logrado cimentar las posibilidades de avanzar en lograr que se desmonten las causas, las fuentes y los actores de la violencia urbana mediante la conversación. Y parte de esas condiciones es la adopción de un protocolo de funcionamiento al interior de la mesa. Igualmente hemos construido en gran parte una agenda temática que da cuenta de la voluntad tanto de la delegación del gobierno como de los voceros de las estructuras de considerar que la paz urbana no es ni principal ni fundamentalmente ese diálogo entre esos dos actores que nos sentamos en esa mesa, sino atender la necesidad de culminar la implementación del Estado Social de Derecho en este territorio, cuya precariedad ha permitido la pervivencia de estas estructuras durante 20 o 30 años en nuestro territorio. Pervivencia expresada en control territorial, efectivo, en control social, en control económico, tanto mediante rentas ilegales como rentas legales. Igualmente control cultural y parte también control institucional y político. Entonces, esas estructuras que hoy están sentadas con unos voceros en la mesa de Itagüí no han sido derrotadas militarmente por el Estado, no han sido aniquiladas, no han sido eliminadas por el ejercicio de la fuerza institucional. Es una realidad tangible, es una realidad inocultable, y de allí la pertinencia de la decisión del gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro de considerar que no es posible paz total sin paz urbana. Y nos correspondió a nosotros como delegación avanzar en este
propósito, en este anhelo de desmontar las violencias que tanta tragedia, que tanta angustia han generado a los habitantes de Medellín y del área metropolitana. Entonces, para terminar, dar cuenta de que hay unos logros, hay unos avances. Esos logros y esos avances se han traducido en unos hechos, en el comportamiento de la seguridad y la violencia en la ciudad. No queremos discutir, digámoslo así, con las autoridades territoriales hasta dónde la reducción de los homicidios, la reducción de los hurtos a personas, vehículos, motos, bancos, residencias, la extorsión se debe a la acción de la mesa y particularmente a la decisión de las estructuras. Pero es inocultable que esa mesa, que esa decisión de las estructuras ha impactado el comportamiento de la criminalidad en Medellín. El año pasado Medellín terminó con la tasa de homicidios más baja en los últimos 35 años, 14 homicidios por 100.000 habitantes. La proyección para este año 2024 es terminar con 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una tasa histórica. Es una tasa histórica. Medellín es la ciudad que más le aporta a la reducción de los homicidios y muchos indicadores de criminalidad en el país. Y en eso, y en ese logro, mucho tiene que ver la mesa instalada hace un año en Ituango. Entonces yo quiero cederle la palabra a la senadora Isabel Cristina Zuleta, que también hace parte de la delegación. Ella va a compartir igualmente otros elementos de este balance que son insumos fundamentales para que luego la sociedad civil, la comunidad organizada que se inscribió previamente pueda participar, porque nuestro anhelo es escucharlos a ellos, escuchar lo que piensan las organizaciones sociales, la academia, la iglesia, las ONGs sobre este proceso que es tan retador. Muchas gracias. Muchas gracias. No ha sido fácil construir colectivamente el concepto de paz urbana. Debatíamos si lo urbano, entonces, Sandra lo decía ahorita, se diferencia de lo rural, y si fue que ya encontramos paz en la ruralidad para venir a buscarla en lo urbano. Lamentablemente no es así. Todavía nos falta un camino muy largo en la ruralidad, pero eso no quiere decir que las ciudades no tengan derecho a la paz. El ejercicio de la paz urbana es un ejercicio de garantía del derecho a la paz en las ciudades. Las ciudades tienen derecho a la paz, tienen derecho a transitar libremente por los territorios, y la unidad territorial de las ciudades son los barrios. Por eso este proceso se concentra en los barrios, ya no las comunas, sino el barrio como el hecho fundamental de las relaciones, y esas relaciones que se pueden tornar conflictivas y que nosotros queremos abordar esa conflictividad en las relaciones barriales. ¿Cómo garantizamos el derecho a la paz en las ciudades? Es la pregunta que surge de este proceso. ¿Cómo garantizar un derecho que se le ha desconocido a las concentraciones urbanas? Y yo tengo que reconocerles que para mí ha sido especialmente difícil, porque parte del hecho de que en las ciudades habitan la mayoría de los desplazados del conflicto armado. En las ciudades habitan a quienes nos sacaron del campo. Pero esta constatación de que la mayoría de esas periferias de la ciudad de Medellín, de Bello, de Itagüí, de Copacabana, de Envigado, están habitadas por víctimas del conflicto, también es la constatación de que no solo hay un derecho de los ciudadanos que nacieron aquí, en este territorio, sino que hay un derecho y una garantía que es obligatoria, Jael, de no repetición. Es decir, la paz
que tuvimos que desplazarnos hacia las ciudades porque se puso en riesgo nuestra vida. Pero también se parte de la constatación de que los desplazados de la ruralidad, y ahorita vamos a conversar más de ello con el director de planeación, el director de paz de planeación, de esos indicadores de las víctimas que habitan las ciudades y sobre todo en el Valle del Aburrá. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque es reconocer que las víctimas no quieren retornar, que hay víctimas que tomaron la decisión de quedarse en las ciudades. Eso es doloroso, Andrés, es muy doloroso para quienes hemos luchado por tantos años para que en el campo colombiano haya garantías de retorno. Es reconocer que los ciudadanos desplazados tienen derecho a decidir si retornan o no retornan. Por lo tanto, aquellos que decidieron habitar esta ciudad, que decidieron quedarse aquí, necesitan garantías de no repetición. Por lo tanto, la paz urbana también se concentra en las garantías de no repetición. Nosotros no podemos olvidar a la población víctima. No podemos olvidar como Estado las obligaciones con la población víctima, y le agradezco a la unidad de víctimas que se encuentre aquí. Muchas gracias a la coordinadora en Antioquia, porque este proceso de paz urbana, cuando veníamos conversando con la unidad de víctimas, hablábamos cómo es este proceso, cómo se hace posible esa garantía de no repetición si no tenemos una opción y un derecho a habitar esta ciudad. Se ejerce de la misma manera para quienes nacieron aquí o para las generaciones de quienes fueron desplazados. No se ejerce de la misma manera. El derecho a habitar en la ciudad entonces hace parte de la paz urbana. No es fácil decidir una metodología para un proceso de paz urbana. Nos han dicho entonces que debemos seguir las metodologías de otros procesos. Y nosotros hemos decidido en el espacio de diálogo, la metodología se va haciendo mientras vamos caminando, porque este es un proceso absolutamente novedoso, distinto de otros, así que es posible que no nos sirvan otras recetas. Pero sí reconocemos ese camino andado, sobre todo en la Bogotá humana, y yo quiero agradecerle a la senadora Gloria Flores, que fue la secretaria de gobierno de la Bogotá humana, la que tiene esa historia de qué se pudo hacer en Bogotá, nuestra ciudad capital, para que nos dé esa experiencia y nosotros retomar de esa experiencia para definir una ruta que está en construcción. Entonces sabemos que la mayor parte de la concentración de la población, y este es un hecho también para los que amamos las montañas y la ruralidad doloroso, nuestro país cambió. Ya la mayor parte de la población no está en el campo colombiano, está en las ciudades. Y si la mayor parte de la población está en las ciudades, nosotros debemos concentrar esfuerzos entonces en las ciudades. ¿Por qué se hace importante la paz total? Es porque cada acción violenta en un territorio en donde se concentra la población, la comuna 6, la comuna 1, 2, menos la 2, pero sí la 3, la 4, tienen unos indicadores de hacinamiento poblacional. ¿Eso qué quiere decir? Cada hecho de paz impacta mucho más en las poblaciones con mayor concentración humana que en la ruralidad dispersa. Y por eso, cuando entendimos la gravedad de esa violencia urbana, cuando llega a un barrio con tanta densidad poblacional, la tragedia humana que significa la concentración poblacional, los ambientalistas tuvimos que empezar a hablar, y lo hicimos compañeros de comunes, lo hicimos en el año 2016. En el año 2016, el movimiento al que orgullosamente pertenezco
envió una carta a La Habana, yo espero que ustedes la hayan recibido, en ese diálogo que se desarrollaba allá. Y les dijimos, necesitamos paz con la naturaleza. Si bien en los bombardeos, en las confrontaciones, no muere mucha gente porque es una ruralidad dispersa, sí mueren los árboles, sí se contaminan los ríos, sí hay un escenario de guerra afectado y los no humanos también tienen derecho a la vida. Desde ese momento, y hoy tengo que celebrar, senador, que nuestro gobierno acoge el concepto de paz con la naturaleza como parte de la columna central de un proyecto político. Y eso hay que decirle al país y hay que decir a nivel internacional en la COP16, este gobierno entiende que no es solo la paz entre los humanos, sino con el medio que nos rodea. El medio que nos rodea en la ruralidad son los bosques, la biodiversidad, la maravilla de lo que nos da el oxígeno, pero el medio que nos rodea en lo urbano, cada vez más cerquita, en espacios donde se habita de manera muy difícil, porque los ambientalistas teníamos una tesis y es la dificultad de habitar una ciudad en términos ambientales y en términos sociales. Cuando estamos tan cerquita, los conflictos afloran, porque en casas de 48 metros cuadrados no es lo mismo que habitar una casa como las campesinas, que nosotros tenemos todo un espacio para relacionarnos con el otro. Cómo se disparan los índices de violencia intrafamiliar, cómo se disparan las riñas en concentraciones humanas. De eso habla también la paz total. Y nos hicimos una pregunta, y es: ¿cuáles son esos hechos de violencia siguiente? ¿Cuáles son esos hechos de violencia? Pasemos la diapositiva. ¿Cuáles son esos hechos de violencia que diferencian la violencia, las violencias estructurales de las violencias ocasionadas por los actores del crimen organizado de alto impacto? Eso es una pregunta fundamental. ¿Qué sí depende de esos actores y qué no depende de esos actores? El feminicidio, por ejemplo, ¿depende de las estructuras armadas del crimen organizado de alto impacto? Eso es una pregunta para la sociedad. La violencia intrafamiliar depende de estas estructuras. La violencia callejera, las riñas callejeras, porque los indicadores nos muestran, y también en el proceso de La Habana, compañeros, nos lo mostraron en el campo, y es, lamentablemente, en la sociedad disminuimos hechos de violencia relacionados con los actores armados y se disparan los hechos de violencia relacionados con la cotidianidad, con las relaciones interpersonales. Es una triste constatación. Eso no quiere decir que este esfuerzo sea en vano, porque cada vida vale, cada vida es importante. Lo que quiere decir es que no es suficiente. La paz total, decía hoy un senador que está invitado a este espacio que ofrece sus excusas, la paz total es un imposible. Y nosotros, la bancada del Pacto Histórico, decimos: es un sueño, es un anhelo y es un derecho. Porque la opción del diálogo es para nosotros la principal opción, la salida a través del diálogo de los conflictos. Eso no quiere decir que se abandonen las otras salidas, porque ya sé lo que van a salir a decir, que abandonamos entonces las otras salidas. No, esta salida, privilegiar el diálogo, quiere decir que le dejamos a la ciudadanía una pregunta, y es: a través de la fuerza, como lo decía el doctor Jorge Mejía, no se ha podido superar la situación de violencia. No hemos podido, o lo ocultamos o lo enfrentamos. Esa es la realidad contundente. A través de la cárcel se ha podido. La cárcel ha solucionado, siquiera en algunos puntos, ha reducido los hechos de violencia. Esa es la pregunta que hoy queremos dejarle a la sociedad. ¿Es la salida principal la cárcel? Ya sabemos que la fuerza no.
No pudo con todos estos años de violencia urbana y lo que sucedió con las FARC, no pudo. Entonces, ¿puede la cárcel? ¿Es la salida principal? Con el hacinamiento que tenemos hoy, sobre todo en Antioquia, hemos reducido, hemos salvado una vida siquiera. Como hoy podemos constatar, este espacio de diálogo sociojurídico, y hay un debate tremendo de cuántos puntos sí, cuántos no, se diferencia del de Buenaventura y el de Quibdó, que parte del hecho de que no había confrontación entre las estructuras. Nosotros no nos sentamos con esos voceros de las estructuras, Gloria, para pactar un cese al fuego. Este no fue el principio en la ciudad. Sí lo es y se ha venido renovando, y eso hay que agradecerlo, y yo me enorgullezco de este gobierno, porque en Buenaventura se redujo drásticamente en más de un 35% los índices de homicidio, porque cesaron las confrontaciones entre los grupos. Lo mismo en Quibdó. Y entonces nos preguntan por qué ese dato no es tan contundente en Medellín y en el Valle de la Aburrá. Por una razón, porque nosotros no nos sentamos, no fue el hecho fundacional de la paz urbana que cesaran las confrontaciones entre las estructuras, porque en este momento, y hay que agradecer también eso, porque todo hecho de paz, hay que agradecerlo, no estuviesen hoy en confrontaciones. Este espacio de diálogo sociojurídico no se ha dado en esas confrontaciones, y Medellín y el Valle de la Aburrá saben qué pasa cuando las estructuras se enfrentan. Medellín y el Valle de la Aburrá saben cómo sufre la gente más humilde y cuántos muertos se han puesto por esa violencia entre las estructuras y esa confrontación. Pero entonces hay que decirlo con toda claridad, no partimos de ese hecho, por lo tanto la variación en los indicadores es distinta, pero por supuesto que cuando nos sentamos en la mesa, viceministro, la primera premisa con los voceros de las estructuras fue que no haya confrontación. Ya no es cese la confrontación, sino que no la haya. Y que si hay alguna situación que pueda provocar una confrontación en las estructuras, que lo dialoguemos, que no vaya a suceder, porque las víctimas merecen que nosotros estemos ahí para evitar cualquier conato de confrontación o de violencia. Eso es un hecho de paz concreto. Es evitar las muertes, no solamente salir a llorar a nuestros muertos, es evitar que sucedan esas muertes. Por lo tanto, las cifras entre el 8% decía un medio de comunicación, las nuestras son otras, más del 10%, pero son cifras. Lo concreto es que este espacio de diálogo sociojurídico ha salvado vidas, y eso es lo que hay que celebrar. Esa es la primera constatación que debemos celebrar. Siguiente. Vamos a los hitos de este espacio. Ay, gracias. No, gracias, no, los hitos. Nosotros en noviembre del 2022, y es una historia que hoy por primera vez la quiero contar. El presidente Gustavo Petro llegó a la ciudad de Medellín y recibió una carta de las estructuras, una carta que yo personalmente le entregué. Y en esa carta hablaba del compromiso de las estructuras en campaña. No fue él, ni fuimos los que estábamos en campaña los que fuimos a buscarlos en las cárceles. No es cierto. Fueron las estructuras las que, mediante un documento histórico que guardamos en el corazón y que hoy tengo que decirlo públicamente, las estructuras se han mantenido en su postura de apostarle a la paz urbana, de apostarle al diálogo. Esa voluntad se manifestó desde campaña.
Y el presidente tuvo además una respuesta ante esa carta y lo hizo de manera pública en Bello. Y en Bello expresó también esa voluntad. Por eso nosotros tenemos un compromiso desde campaña. Y a eso vino el presidente también, a intentar entender qué era lo que pasaba en Medellín y en el Valle del Aburrá. En noviembre del 2022, ya después de ser gobierno, ya siendo gobierno, las estructuras armadas organizadas de Medellín y del Valle del Aburrá expresan públicamente, o más bien para nosotros que estamos desde antes, esa voluntad, y lo manifiestan y lo ratifican hasta el día de hoy. No ha habido un momento en que esa voluntad se haya puesto en cuestión. El 27 de abril del año 2023, el compromiso de las estructuras armadas organizadas de cesar esas hostilidades, de combatir el fentanilo, y aquí empieza una discusión bien dura, no solo para Medellín y el Valle del Aburrá, sino para el mundo. Esta ciudad se atrevió a decirle al mundo: vamos a encontrar la manera de enfrentar el fenómeno del fentanilo. Después de esa declaración de las estructuras, nuestro presidente Gustavo Petro viaja a la ciudad de Medellín y se reúne con la policía aquí como epicentro para hablar de fentanilo, para tratar de entender qué es lo que pasa con el fentanilo. Yo les puedo decir que hoy todavía no lo sabemos, pero que por lo menos hay una voluntad de buscarle salidas a un problema atroz que mata todos los días gente en todo el mundo, y que todos los gobiernos están preocupados, y que todos los gobiernos van a tener que sentarse a saber qué vamos a hacer con este fenómeno del fentanilo. Además, empezamos a hablar de los temas de heroína y de estas drogas que tanto daño hacen a nuestros jóvenes, mientras debatíamos al mismo tiempo en el Congreso de la República una reforma a la Constitución sobre el tema del cannabis, que yo lamento profundamente que no hayamos podido sacar. Mientras aquí había una voluntad de hablar de estas drogas para nosotros extrañas como el fentanilo, no había la voluntad en el Senado de la República de hablar para una droga que sí es muy conocida en Medellín y en el Valle del Aburrá, que es la marihuana. De esa no hay voluntad. Fíjense ustedes cómo a veces, y por eso la importancia de esta audiencia, a veces la sociedad civil va mucho más adelante que el Congreso, va mucho más adelante que los gobiernos. Nosotros ya aquí hablando de fentanilo y en el Congreso todavía no hemos podido salir del debate del cannabis o de la marihuana. Por eso es importante que el Congreso se involucre en estos debates, porque yo siento que la distancia es enorme entre sociedad civil, gobiernos y Congreso. Pero además se hizo un compromiso de prevenir el reclutamiento de menores en esa misma época. Y yo tengo que decirles que con mucho dolor, después de este año de diálogo, he podido entender que más que reclutamiento forzado, hoy estamos en una dinámica en la que algunos de esos chicos desean, y solo el deseo es doloroso, pertenecer a las estructuras. ¿Por qué nuestros jóvenes desean pertenecer? Eso es una pregunta que duele. Como decía Gloria, porque no les dimos las oportunidades, porque no tienen un barrio en donde haya acueducto, alcantarillado, energía, porque no hay oportunidades laborales. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ese deseo constatado mediante varios espacios nos tiene que llenar de dolor, porque algo como sociedad tuvimos que haber hecho muy mal,
para que nuestros jóvenes deseen participar. Porque una cosa es de manera forzosa y otra el deseo. El deseo, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo enfrentamos el deseo de esos chicos? ¿Por qué ven un referente entre los jefes de esas estructuras? ¿Por qué siguen siendo el referente y no el referente en líderes políticos, en líderes sociales, en líderes del deporte, en líderes de la ciencia, de la tecnología? ¿Por qué este referente de violencia? Yo sé que dejo muchas preguntas aquí, pero esa es la tarea de esta audiencia, decirles, la sociedad civil es el principal actor, entonces la tarea que yo tengo es dejarles preguntas para entre todos construir respuestas. El 2 de junio del año 2023 realizamos la instalación del espacio de conversación sociojurídica. Se hizo en la cárcel de Itagüí, en la cárcel de La Paz, porque así se llama, ese es su nombre, y por eso también se escogió este espacio. En julio del 2023 arranca el proceso ciudadano. Aquí está el comité de impulso. Yo agradezco profundamente que más de 50 organizaciones de la sociedad civil se reúnan de manera permanente a conversar sobre paz urbana, a intentar trazar una ruta. El 29 de septiembre del año 2023 sale una declaración conjunta para no intervenir en las elecciones locales y regionales. Y a veces nos da temor abordar este tema. ¿Cómo han intervenido o no, o sí han intervenido las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto de Medellín y del Valle de la Aburrá en las elecciones a alcaldías, a consejos y a todas las elecciones? En este caso, el compromiso fue para las territoriales. No intervenir, ¿qué significa? Y cómo la sociedad civil es la que nos debe decir si se cumplió o no ese compromiso. Eso es solo de la sociedad civil. No le corresponde al mismo espacio hacer una evaluación. Por eso esta audiencia, para que nos digan si eso fue posible o no fue posible. Porque además necesitamos que ese compromiso, Andrés, permanezca para las elecciones a Congreso. Omar, compañeras senadoras, permanezca ese compromiso de no intervención en política electoral de los actores armados. Y eso es un pilar de este espacio. Nosotros no por pertenecer a un partido político, y lo pueden constatar porque todo se graba, tenemos testigos de la Iglesia Católica, tenemos los testigos internacionales, nunca hemos puesto esos temas, a no ser que sea para llegar a este acuerdo, porque consideramos que las armas tienen que salir de la política en el país. Y eso sí que ha sido un tema espinoso y difícil. El 6 de febrero del año 2024, la sociedad civil nos sorprende con un manifiesto por la paz urbana, honorables congresistas y comunidad, porque la sociedad civil organizada puede lograr muchas cosas. Más de 300 organizaciones suscribieron ese manifiesto, del cual Medellín y el Valle de la Aburrá tiene que sentirse orgulloso. Ese trabajo por ese manifiesto nos da hoy la legitimidad de convocar a la sociedad civil y de decirle de manera autónoma: ustedes deciden la agenda, porque no es la misma agenda. Y eso es parte del procedimiento diferencial. La sociedad civil organizada, después de este manifiesto, empieza un proceso y el 29 de febrero se hace la primera Asamblea Ciudadana por la Paz Urbana en el Museo Casa de la Memoria, con el auditorio completamente lleno. La sociedad civil se manifestó para decirle sí a la paz urbana y su compromiso. Hoy estamos en un debate
sobre esa agenda ciudadana. Y no es fácil esa construcción de la agenda ciudadana. Con los ciudadanos es que negociamos, con las estructuras dialogamos. ¿Y por qué es tan importante esa diferencia? Porque hasta que no tengamos parte del desarrollo de la paz total, la posibilidad de la sujeción o del sometimiento de las estructuras con claridad que debe pasar por el Congreso de la República. Y estamos haciendo todos los preparativos para que eso sea. Pero como muy bien lo dijo desde su experiencia el senador Omar, sin la sociedad civil el Congreso no se mueve. Así que hoy como senadora vengo a pedirles, muévanse como sociedad civil para que haya un proceso real en el Congreso. El marco jurídico de sujeción, sometimiento, la palabra a la que lleguemos al acuerdo, porque es una palabra importante, es una palabra que dice mucho, solo va a ser posible si la ciudadanía se activa. Solo va a ser posible si hay una decisión masiva y colectiva de las víctimas urbanas y de todos los habitantes de las ciudades, no solamente de Medellín, de Cali, cómo sufre con tantas oficinas y con tantos problemas de violencia, no solamente de Buenaventura, sino de Barranquilla y de todas las ciudades en nuestro país. Por eso la importancia de ese hecho ciudadano. En mayo del 2024, por iniciativa de las estructuras de Medellín, se hace un acto de paz casi en todo el país. Lo que hizo la delegación con el apoyo de inteligencia de la policía, con el apoyo de nuestro gobierno, fue hacerle seguimiento a ese compromiso unilateral de las estructuras. Y fue tener un fin de semana de Día de Madres, que para nosotros, por lo menos en Antioquia, porque en norte de Santander no celebran el otro día, senadora, pero por lo menos para Antioquia y para el resto del país, porque ustedes son allá como extrañitos, decidieron otra fecha. A Santander, Santander del Norte decidió una fecha distinta del Día de la Madre, último domingo de mayo. En esta ocasión, en el resto del país, se decide una acción de paz que para mí, como mujer, ha sido muy significativa. Las cifras arrojan que en 22 años no habíamos tenido cifras de violencia tan bajas como el Día de la Madre. Porque nosotros nos preguntábamos por qué el Día de las Madres, el día en el que se reivindica tener una madre que nos ayude a crecer, ¿por qué es el día más violento en nuestro país? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos muertos en el fin de semana de las madres? Y tengo que serles muy sincera, no hemos contabilizado el de los padres porque no es lo mismo. Mamá es mamá. Y entonces, en esa reivindicación de la maternidad, se hizo este acto de seguimiento a la violencia en el fin de semana de las madres. Por eso, hoy podemos decir no solo que se cumplió, no solo que en Medellín y el Valle de la Aburrá se cumplió, sino que en gran parte del país se cumplió. Y se cumplió por una iniciativa que surge desde Medellín. Aquí estamos hoy con ustedes, diciéndoles un poco este recorrido. Se los dejamos en espero que todos tengan este papelito, este volantico, para que puedan ustedes mismos hacer el seguimiento que corresponde. Este ha sido el balance. Yo espero que al final de la jornada, después de sus intervenciones, pueda salir la ruta con sociedad civil y con las estructuras, esa ruta de la que hace parte todo el gobierno del cambio.
no solamente la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, porque también en ello nos hemos equivocado. La apuesta, el proyecto de paz total es de todos y cada uno de los ministerios, es de toda la estructura del Estado, como muy bien lo dice la ley. La oficina tiene un papel importante de impulso. Nosotros como delegación tenemos un papel importante, pero aquí está el DNP que nos va a ayudar a hacerle seguimiento a todos los ministerios. Quien no cumpla, que nos digan, porque nosotros tenemos la labor en el Congreso de hacer el control político, porque la paz urbana llegó para quedarse y desde el Congreso la vamos a hacer cumplir como corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Isabel Zuleta, agradeciendo de nuevo la presencia de todas y todos a este espacio formal. Este es un espacio formal del Senado de la República, es una audiencia pública, por lo tanto todo lo que se exprese acá forma parte de la memoria del evento, se dirige a las autoridades públicas y debe obtener la respectiva respuesta. Les invito a eso, a que mantengamos siempre presente. Este no es un foro de paz, es una audiencia pública y vamos a tratar de darle toda la formalidad en términos de la respuesta institucional y de atención. Entonces, por ahora, estamos siendo escuchados y escuchadas por 4 senadoras y 2 senadores. Es una representación muy importante de la plenaria del Senado. Pero también hacen presencia en este espacio representantes de las principales autoridades nacionales e incluso de instituciones internacionales. Entonces, este espacio tratemos de aprovecharlo muy bien en lo que vamos a expresar acá, porque luego vamos a tener un punto de respuestas preliminares, sin que esto signifique que aquí se agota la respuesta a todo lo que ustedes preguntan o plantean, pero luego debe haber una respuesta formal a lo que se plantea en este tipo de espacio. Entonces, vamos ahorita a la parte más bonita de este espacio, que es la escucha a los representantes de la sociedad. Vamos a tener intervenciones de la sociedad civil. Hay muchísimas personas inscritas. Tratamos de que se garantizara la representación de todos los sectores de la sociedad, no de todas las organizaciones. Se hace una cosa imposible. Vamos a tener un tiempo limitado de 4 minutos por persona. Les pido que sean muy rigurosos y rigurosas en el tiempo para que alcancemos a hacer una buena ronda. Y aquí a la 1 de la tarde, que haríamos la pausa para el almuerzo, el evento invita a almorzar. Es una buena noticia. Sí, desde que esté garantizado. Bueno, y vamos a tratar entonces de hacer muchísima escucha. Entonces, vamos en el siguiente orden. Voy llamando en 2 turnos para que el siguiente se prepare, por favor, para estar por acá cerca, para tomar la palabra. Vamos a utilizar un cronómetro para los 4 minutos. Que nos llaman a nosotros, ¿cierto? Con todo cariño y respeto, que tratemos de hacerlo muy juiciosamente. Quería hacer un comentario. Hoy en la mañana, esto ha sido la saludadera más impresionante, porque creo que todos y todas llevamos muchísimo rato caminando el camino de la paz y construyendo el sueño de paz. Entonces, aquí hay muchísimo saber acumulado. Todo lo que proviene de ustedes es una cosa útil, maravillosa, importante. Vamos a tratar de escuchar el mayor número de personas posible. Entonces, arrancamos con el equipo de impulso del espacio autónomo de paz urbana. Ahí nos van a acompañar Diego Herrera e Isabel Sepúlveda. Y luego vamos a tener el espacio de sectores de víctimas, donde vamos a tener 4 intervenciones. Madres de la Candelaria Línea Fundadora va a estar en voz de Amparo Mejía. Mujeres Caminando por la Verdad, Comuna 13, va a estar en voz de Margarita Restrepo. Mesa de Desaparición Forzada va a estar acompañando y la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas de Medellín por Ana Yarín. Entonces, arrancamos con el equipo de impulso de espacio autónomo de paz urbana. Bueno, muy buenas tardes, buenos días todavía.
Como bien lo decía Fernando, pues le voy a pedir un minuto más para los saludos y me los descuenta los 4 minutos. Bueno, yo quiero dar un saludo muy especial a las senadoras, senadores que hoy nos acompañan, que rodearon esta proposición para que se hiciera la audiencia territorial en Antioquia sobre paz urbana, especialmente a la senadora Isabel Zuleta, que en su equipo, con el espacio y la delegación del gobierno hemos tenido una interlocución permanente desde el espacio autónomo de la sociedad civil. Entonces, muchas gracias por hacer posible esta audiencia. También quiero saludar a la delegación del gobierno ante la mesa dialógica, al doctor Jorge, a Gisela y al equipo que ha acompañado. También un saludo muy especial a los voceros de las estructuras criminales que hoy hacen parte del espacio dialógico, de la mesa dialógica. Igualmente quiero saludar a las autoridades locales, nacionales, que de una u otra manera han venido rodando este esfuerzo, a diputados, concejalas, concejales que han estado liderando la Comisión de Paz de la Asamblea, Juancho Muñoz, del Consejo, la doctora Claudia, y bueno, en general a todas y a todas aquellas organizaciones que desde distintas iniciativas, procesos, como decía ahora Fernando, hoy nos hemos encontrado, pero ya hemos caminado mucho los temas de paz en esta ciudad desde la sociedad civil. Lo primero, y quiero ratificar un planteamiento que hemos venido haciendo en todo este tiempo, las ciudades, la ciudadanía, los pobladores de las ciudades seguimos reivindicando el derecho humano a la paz. Y en ese sentido, pensamos que es la mejor manera de defender la vida de los pobladores urbanos, de las comunidades, de los habitantes, de las personas. En ese sentido, digamos que hace un poco más de un año, como bien lo decían ahora, nos hemos constituido como espacio autónomo de la sociedad civil. Ese espacio autónomo de la sociedad civil ha venido movilizando de manera permanente, regular, sistemática, alrededor de 50, 55 organizaciones de sociedad civil de Medellín y del área metropolitana, de distinta naturaleza, de distinto alcance. Y también durante este año hemos hecho un esfuerzo, y lo hemos dicho constantemente, por rodear el espacio de diálogo sociojurídico, sin dilaciones, sin embargos, ¿cierto? Hay que rodear cualquier esfuerzo de paz en esta ciudad, en esta región, en este país, pero también para exigirle al gobierno respuestas, para acelerar, ajustar, pero también para proponer. O sea, no somos un espacio de aplausos, no, tenemos iniciativa política, exigimos, pero también acompañamos y rodeamos este esfuerzo de paz urbana. En ese orden, la senadora Isabel lo planteaba, hemos hecho muchas cosas. Yo las voy a describir aquí de manera muy breve, pero siempre es muy importante la memoria de lo que estamos haciendo, reconociendo que no es el primer espacio que hace en esta ciudad. Nos empezamos a reunir hace un año, llevamos hoy alrededor de 10 plenarios de sociedad civil de ese espacio autónomo. Nos reunimos juiciosamente cada mes a discutir muchas de las organizaciones que hoy estamos acompañando este proceso. También hicimos una manifestación pública porque con el Manifiesto Ciudadano por la Paz Urbana quisimos decirle al país, ojo, en el marco de la paz total, la paz urbana es fundamental, pero además la paz urbana no es solamente un problema de Medellín y del área metropolitana. La paz urbana no es un problema solamente de Buenaventura, la paz urbana no es un problema de Chocó, de Quibdó, la paz urbana es un problema central a la posibilidad de la paz total y es un instrumento fundamental para la política de paz total del gobierno nacional y de la sociedad colombiana, e incluso de muchas sociedades por fuera de la sociedad colombiana. Y en eso dijimos, ese manifiesto lo que refleja es un compromiso, pero también una visualización de que este proceso es importante no solamente para la parroquia, para mucha gente, para muchas organizaciones, para muchos sectores del país y fuera del país. Un elemento que central, ahora lo reseñan, yo lo quiero ratificar. Medellín ha transitado por muchos procesos, iniciativas ciudadanas frente a la paz, pero este es, digamos, así como el Proyecto de Paz Urbana, este es inédito. Hacer una asamblea ciudadana de paz urbana en Medellín, en la área metropolitana, fue algo muy particular, como le decían ahora, fue bonito porque nos dimos
tenemos un mandato ciudadano. Ese mandato ciudadano es decir, defendemos el proceso y vamos a producir agenda ciudadana que aporte este proceso. Y en ese orden venimos caminando, materializando. Parte de ese mandato ciudadano es esto hoy. Nos hicimos una promesa de que políticamente íbamos a gestionar con el Senado de la República, con las comisiones de paz de Senado y Cámara, una audiencia en Antioquia, una audiencia en Medellín para este proceso, reconociendo la labor de control también que tiene el Congreso de la República en esta tarea, ¿cierto? Y derechos humanos. Entonces, digamos que hemos venido caminando con las posibilidades que da esto, pero también es muy importante contarle a muchas y a muchos que hoy están, algunos ya nos venimos viendo, estoy repitiendo porque algunos no conocían esta memoria de este proceso en tan poco tiempo. También hemos tenido reuniones con el empresariado, también le hemos dicho al empresariado, ojo, métase en este proceso, párele bolas al proceso. Nos hemos reunido con institucionalidad nacional, lo que hace poco salió en el decreto como gabinete de paz, porque también hemos pensado, la paz urbana no es solamente el ejercicio de diálogo sociojurídico, es también el Estado social de derecho en las comunas, en las comunidades, que incluso históricamente lo sabemos, son las comunidades que han puesto los muertos en los ciclos de violencia urbana que ha habido en esta ciudad hace 30, 40, 50, 60 años. Entonces allá tiene que estar el Estado, con todos los instrumentos, con todas las garantías y sobre todo con los instrumentos de paz que hoy cuenta incluso el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí es fundamental, y lo venimos insistiendo, ahora lo vamos a ampliar, la alineación, o lo que llaman en el lenguaje del sector público, la concurrencia, la subsidiariedad, la coordinación del gobierno central con los gobiernos territoriales. Y hay instrumentos de paz en la política, en el plan, para hacerlo. Eso también lo hemos tratado de hacer, lo hemos tratado de profundizar, porque es un papel central como sociedad civil, empujar, exigir esa tarea. En ese orden, para no aburrirlos, yo creo que en ese contexto de lo que hemos venido haciendo, queremos reiterar nuestro compromiso. Es un compromiso y una voluntad, y me disculpan lo del tiempo, y puede que esto suene aburrido, pero esto hay que contárselo a la ciudad, a la región, al país, porque es algo inédito. Asumiendo que efectivamente el papel de la sociedad civil, el reconocimiento que hacemos a emprender una ambiciosa política de paz total. Primera vez que se abre la posibilidad de un diálogo con estructuras armadas criminales de las ciudades, que son un componente fundamental de la paz total, y reconocer que esa